Bueno, agradecer al Colegio de Obras Públicas la oportunidad, ¿no?, de poder dar esta charla y compartir la experiencia de la obra del Puente de Sástago, que fue una obra de estas que se disfrutan, ¿no? No es una obra de las que se hagan todos los días, y fue muy intensa, y la verdad que, bueno, sobre todo cuando acaba bien, se recuerda con un especial cariño. Agradecer también, bueno, al Gobierno de Aragón la confianza que depositó en nosotros para poder hacer esta obra, que desde luego sin ella no lo hubiéramos podido hacer. En primer lugar, comentar la importancia de esta obra de emergencia, urgencia, ya casi son las dos cosas, ¿no?, por la ubicación de este puente. Este es un puente, es un acceso estratégico a la localidad, que para los que no conozcáis dónde está o la ubicación, digamos, ese enclave que tiene esa población, como veis en la diapositiva, Sástago está ubicado en mitad de un meandro del Ebro. Entonces solo tiene dos accesos, por carretera por la parte estrecha del meandro y a través del puente que colapsó, ¿no?, que rompió. Se da la casuística que el grueso del término municipal está en la parte sur del río, con lo cual todos los días pues, vecinos, suministros, los negocios locales, el cartero, es decir, todos pasan por ese puente para ir a Campos, a Escatrón, que también va mucha gente, es una vía principal de conexión, por lo cual el hecho de que estuviera el puente roto y carretera cortada, como no hay una vía alternativa de acceso sencilla o rápida, bueno, pues suponía muchas molestias a la gente local de la zona, ¿no? En esta charla lo que os contaremos haremos un breve relato de la historia del puente, desde que se hace el primero hasta que se produce la rotura, y luego hablaremos de las causas que originaron la rotura. Hablaremos de la causa y cómo quedó la estructura una vez se rompe el tablero. Entonces, bueno, cómo queda eso para poder ver de qué forma actuamos, ¿no? Explicaremos la solución técnica que se adoptó y después también hablaremos de cómo se ejecutó la obra, ¿no? Aprovecharemos esta fase de cómo se ejecuta para hacer un poco más de inciso en algunas técnicas y maquinaria auxiliar utilizada, sobre todo porque son técnicas o unidades poco usuales. Por la tipología y casuística de la obra, se han utilizado pues, algunas técnicas que no utilizamos en el día a día en obra civil, y bueno, pues aprovecharemos un poco para hacer un poco de hincapié en esta técnica a nivel general. Y luego, para finalizar, bueno, pues acabaremos con un reportaje de fotos para acabar de comentar la obra y abriremos el turno de preguntas. Buenas tardes, soy Armando, ya me he presentado Albert. Vamos a comenzar dando unas pequeñas pinceladas a la historia. Pues, son dos las grandes reivindicaciones históricas de la región. Por un lado, la carretera Sástago-Bujaraloz, que comenzó a finales del siglo XIX y finalizó con la ejecución de este puente en el año 26, y el propio puente sobre el río Ebro. Pues hay que destacar que en 120 kilómetros entre Zaragoza y Caspe no había ningún puente que cruzara el río Ebro, lo cual es muy, muy, muy relevante, ¿no? Como todos los que nos dedicamos al mundo de la ingeniería civil, pues nos gusta recordar y hacer hincapié cada vez que tenemos ocasión al final nos gusta recordar que cualquier pueblo, región o país no puede prosperar sin comunicación, sin buenas comunicaciones. Pues no hay ni turismo, ni mercado, pues ni sanidad, ¿no? Pues puedes tener los mejores médicos, el mejor hospital, pero si no eres capaz de acceder a ellos, pues de poco nos vale. Volviendo a la historia del puente, ya en el año 1918, con el nuevo plan de red de carreteras y puentes del Estado, pues se incluye el puente de Sástago, además del de Gelsa y de Mequinenza. Y ya en el año 1922, en subasta pública, se adjudica la obra del puente de Sástago por 1,5 millones de pesetas a la compañía Euskalduna de reparación y construcción de buques de Bilbao, ¿vale? Una baja de casi el 20% y un plazo de 2 años.
Es verdad que al final se amplió 1 año y medio más, ahora duró 3 años y medio. Este primer puente, el puente predecesor al anterior al que todos conocemos, es de tipo cantilever, siendo probablemente el primero en España con celosía sistema Warren. El que no conozca este tipo de celosía, pues al final es una viga en celosía con triángulos equiláteros. Bueno, está formado por 3 vanos de 60, 80 y 60 metros. Al final hacen una longitud total de 200 metros de puente y completamente idéntico a la actual. Sustentan 2 pilas de apoyo, 5 metros de gálibo y 4,5 metros de anchura. En 1926 ya se inaugura este puente de Sástago para la cosecha y bueno, es un puente que tiene una vida muy corta, no llega a la adolescencia, ya que tan solo en 12 años pues, fue derribado, se voló durante la Guerra Civil Española en el año 1938. Aquí podéis ver pues, unas fotos, pues, bueno, la verdad, bastante impactantes, ¿no? de cómo quedó el puente después de que fue volado. La construcción del nuevo puente, el que todos conocemos, ¿no? Pues fue bastante fugaz, ya que ya antes de finalizar la Guerra Civil ya se ordenan los estudios para la construcción del nuevo, siendo el encargado del proyecto don Eduardo Serrano Suñer. Bueno, comentar que era el hermano de Ramón Serrano Suñer, que no lo sepa, pues el diputado en Cortes por Zaragoza durante la Segunda República y futuro ministro de Franco. No sabemos si bueno, esto tuviera algo que ver en que se le encargaran los trabajos, ¿no? Pues fueron 3 las alternativas para ejecutar para proyectar este puente, ¿no? Pues la primera fue aprovechar el puente antiguo, pues ejecutar uno nuevo análogo o una estructura mixta, que fue la alternativa elegida, la más atrevida, ¿no? Y también la más económica de las alternativas. Pues hay una breve descripción del puente actual, pues lo conforma una superestructura de hormigón armado, es una estructura mixta de hormigón y celosía, arcos dobles triarticulados, ¿vale? Unidos entre sí con jacenas de 60 por 60, y en el arco central 2 ménsulas rígidas de apoyo, ¿vale? Pues se aprovechan y se refuerzan tanto los estribos como las pilas del puente predecesor, ¿vale? De 60 más 80 más 60, o sea, los 3 vanos idénticos, y nada, pues 32 metros de altura sobre el nivel del agua al arco central, y bueno, pues se adjudicó por casi, pues, como podéis ver ahí, pues 865.000 pesetas, ¿vale? 5.000 euros actuales. Ya a finalizar la Guerra Civil, pues se empieza la construcción del proyecto. Y al final, en 2 años de plazo, en 1942, pues se inaugura, pasando a llamarse Puente de la Virgen de Montler. Todo el mundo lo conoce como Puente de Sástago, pero su nombre real es Puente de Virgen de Montler. Aquí, bueno, varias fotos de la construcción del puente. Vamos a destacar la foto central, donde hay una barcaza con los buzos que se encargaron del desguace del puente demolido en la Guerra Civil. Bueno, y la foto inferior, pues se puede ver toda la celosía ya del puente y todo el armado ya del puente. Bueno, con el detalle de que se ve un trozo del puente predecesor. Aquí podemos ver fotos pues, del encofrado antes del hormigonado de los arcos, ¿vale? Pues las pilas las torres en las pilas para el lanzamiento de los arcos y la inauguración pues, el 14 de agosto de 1942. Podéis ver pues, la afluencia de gente en la inauguración, no como la de ahora en plena pandemia. Ya en 1992 pues, se realiza una rehabilitación del puente. Pues los cambios más llamativos, ¿no? Los estructurales, pues se ejecutan unas bocas de lobo, ¿vale? Que evitan ese movimiento transversal que sobre todo produce el viento, ¿vale? Pues el puente tenía totalmente libertad vertical, longitudinal y transversal, y con esta boca de lobo pues, se transmiten esos esfuerzos y por lo menos los transversales. Se protegen las péndulas. Aquí podéis ver una foto de cómo estaban las péndulas antes de esa rehabilitación.
con unas fundas metálicas que no tienen ninguna función estructural, ¿vale? Bueno, se inyectaron con mortero acrílico y se sanearon las roturas. Y ya, pues, actuaciones funcionales, pues la más relevante sobre todo la sustitución del pavimento de adoquines por aglomerado. Los adoquines de ese puente inicial pues se reutilizaron y están justo a la salida del puente de Sástago, hay un pequeño aparcamiento de coches en donde están colocados y reutilizados estos adoquines. Argucia de contratista. Argucia de contratista. Supongo que lo cobraría o no, no lo sabemos. Bueno, aquí varias fotos de la rehabilitación del 92, pues todo el andamiaje de la colocación de las impostas del puente, como podéis ver. Bueno, la calidad de las fotos son las que son, ¿no? Pero podéis echarle un vistazo a las fotos. Y ya pues nos centramos en la actualidad. Pues el 4 de marzo, sobre el puente sufre la rotura de la segunda péndula de la margen derecha de aguas abajo del arco central, que producen esa rotura diagonal del tablero y ese descenso de 25 centímetros que podéis apreciar en las fotografías. ¿Vale? Aquí hemos destacado pues, el 14 de marzo que la declaración del estado de alarma y con ello pues, bueno, que podáis entender que todo el proceso tanto sobre todo de ejecución y durante las obras pues, en el ambiente en el que hemos tenido que trabajar, pues, tanto de hospedaje, de alimentación, es complicado, de reuniones. Hemos vivido pues, en una, pues, que todos conocéis, pues, vamos, todo lo que ha supuesto la pandemia. El 11 de abril pues, se adjudica la obra por $500.000 de euros y ya el 18 de mayo comienzan las obras. Bueno, para entender el por qué se rompe el puente, es importante tener claro la configuración de la propia estructura. La estructura, o sea, el tablero del puente se compone de 3 tableros totalmente independientes entre sí. Es decir, no hay ningún tipo de conexión, más allá de esas bocas de lobo que comentaba Armando, que eran para evitar el desplazamiento que le generaba al tablero el viento. Entonces, para evitar ese movimiento transversal, se hicieron esas bocas de lobo, en esa rehabilitación, pero vamos, a nivel de cargas no hay nada que conecte un tablero con el otro. Entonces, este hecho se podría llamar que es el error de diseño que acaba originando la rotura del tirante. Luego os explicaré el motivo con más detalle. Hay que hacer el matiz que el error de diseño es, si lo contemplamos con las cargas actuales, del tráfico actual. Posiblemente para las cargas para el que esté diseñado en la época, pues no tenía ningún problema ni se haría ninguna sospecha de que realmente se pudiera romper, ¿no? Hoy en día han cambiado mucho las cargas y digamos, pues, se ve que eso no funcionaba bien. También hay que explicar que las péndolas que se ven a priori, que vemos una especie de cajón metálico, es, como comentaba Armando, el forro metálico que se colocó en la rehabilitación del 92. La péndola de verdad es lo que veis aquí en la foto, es este tirante en forma de cruz que está formado por 4 perfiles en L de 5 centímetros de ala y 9 milímetros de espesor, remachados entre sí, ni siquiera están soldados. Son 4 perfiles en L remachados que lo que forman es el tirante del puente, acaban en una forma de ancla que queda embebida en la jácena inferior y es lo que sujeta el tablero. Entonces, cuando vemos o pasamos con el coche y vemos ese forro exterior, da la sensación de una viga importante, pero es meramente estética, lo que da una falsa sensación de seguridad. Vamos, el tirante es una cosita bastante pequeñita. Uniendo estas dos cosas que acabamos de comentar, ¿cómo se rompe? La causa de la rotura. Cuando una carga, hablamos de una rueda de un vehículo, en principio un vehículo pesado, imaginemos que circula de izquierda a derecha, cuando pasa de un tablero al otro, cuando cruza la junta, el último tramo de tablero, los extremos del tablero forman una pequeña ménsula.
Entonces, si vemos el esquema planteado aquí en la diapositiva con el esquema en amarillo y en rojo, cuando la carga circula izquierda a derecha, llega la carga al punto del tirante, la línea vertical amarilla, el tirante coge carga, va trabajando y conforme la carga se desplaza hacia la derecha, se va cargando la ménsula, va cogiendo carga, carga, carga al tirante hasta que la rueda cambia de tablero y la péndola lo que sufre es una descarga rápida. ¿Qué le ocurre al tramo vecino, donde llega la carga? Le ocurre exactamente lo mismo, pero a la inversa. Tenemos un tirante que está relajado, tranquilito y demás, y de repente, de forma instantánea, cargamos la ménsula con la carga máxima que llega a soportar. Le llega la carga máxima y conforme avanza la carga, se va descargando y ya empieza a colaborar el resto del tablero. Con esa carga máxima instantánea, al final lo que supone eso es un golpe de carga. Cuando es que pasa un vehículo y cambia la junta, ¡bum!, golpea. Y no tiene preaviso de ninguna manera el tirante, ¿no? Directamente pasa a máximo estrés. Eso repetidas veces, al final lo que originan es un tema de fatiga que bueno, sobre todo con las cargas actuales de tráfico, acaban por producir la rotura del tirante, como veis aquí en la foto de la izquierda. Ese tirante rompió justo en la unión del tablero con el tirante ya, digamos, el tirante listo. Entonces ahí entendemos que es fatiga, rompe el tirante, parte. Si dio algún preaviso, como están esas fundas que no son inspeccionables, como hemos dicho, no son registrables, nadie pudo darse cuenta y al final lo que pasa es que rompe, parte el tablero y se produce ese descenso, como se aprecia en la foto de la derecha. Veis el tablero de la parte derecha, que es justo el tirante que ha roto, baja y se rompe. Claro, una vez rota la estructura, pues se nos plantea la situación de, ¿vale? Tenemos el puente roto, muy bien, vamos a arreglarlo. El tablero queda claro, es decir, hay que demoler lo que está roto y reconstruir el tablero, hasta ahí es fácil. Pero claro, también se nos queda la duda de qué pasa con el resto de tirantes. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Quién se atreve a decir o calcular si aguantan, no aguantan, la durabilidad? Desde luego nadie te firma que eso pueda llegar a funcionar bien con garantías, ¿no? Nadie se puede atrever a hacer eso. Entonces, ante la duda del estado sobre todo las juntas simétricas, en este caso tenemos claro qué junta roto y por qué, el tirante cercano a una de las juntas, pero esto se produce en cuatro veces, las juntas simétricas, sentido escatrón y sentido asástago. Entonces, ¿quién garantiza que la siguiente rotura en el mes que viene, cuando se abra otra vez el tráfico, no vaya a volver a pasar? Entonces, lo que se hace es que se va a actuar en las 72 péndolas que tiene la estructura, tanto el arco grande central como los dos arcos pequeños. Se reforzarán con unos nuevos tirantes y bueno, pues así garantizamos al menos que la estructura tendrá garantía de durabilidad. Las soluciones adoptadas que aborda el proyecto, pues las hemos dividido en 4 puntos, que sería la reparación del tablero y la articulación de las puntas, la actuación en las péndolas y los tirantes, el recrecido del tablero entre la traviesa del arco y la tercera péndola, y las actuaciones ya de carácter general y acabados con la finalidad de la apertura al tráfico, ¿no? Aquí vemos lo que es la reparación del tablero y la articulación de las juntas, ¿no? Pues, bueno, después del desmontaje de todos los elementos secundarios, de barreras, barandillas y demás, pues se procede a la demolición del tablero. Como podéis ver, el sombreado rojo sería lo que es demolición convencional del tablero, y el sombreado verde lo que sería la hidrodemolición para mantener las armaduras y poder conectar el nuevo tablero al existente. Aquí diferenciamos entre junta de sástago y junta escatrón. Junta de sástago es la de la margen derecha, donde estaba la péndola que se rompió, ¿vale? Donde se actúa al final en los 6 metros de tablero roto, y en la junta de escatrón
pues que, como ha dicho Albert, pues la incertidumbre que crea esta rotura, pues se actúa también sobre ella para poder al menos pues, articular esa junta y colocar unos pasadores que puedan colaborar en ese paso de un tablero al otro con todos los esfuerzos verticales. Como estamos diciendo, pues se colocan un pasado cada metro en todos los 9 metros de junta y se rehace el tablero roto. Aprovechamos la actuación, obviamente, para proceder a la reparación del tirante, bueno, con 4 barras de FI 25 soldadas a los perfiles que conforman el tirante viejo, ¿vale? Con la misma geometría que tenía el original. Luego se actúa en todas las péndulas y tirantes, por lo que estamos diciendo reiteradamente, ¿no? Que pues no sabemos, desconocemos cómo están todos los tirantes después de esta rotura. Pues al final se decide colocar 2 tirantes, ¿vale? Para que abracen y colaboren con los originales pues en las 72 péndulas que conforman el puente. Aquí podemos ver los anclajes superiores y los anclajes inferiores con los tirantes colocados. ¿Vale? Obviamente había más opciones como poder reparar y sustituir los mismos tirantes que conforman el puente, pero claro, eso pues no era viable ni en plazo ni económico pues con el tiempo que hubiera llevado pues cambiar todos y cada uno de los tirantes existentes. Aquí vemos un croquis y las fotos de la viga traviesa inferior que abraza a la jácena, ¿vale? Con un neopreno, ya dada la irregularidad de las propias jácenas, para poder abrazar a la misma jácena y que transmita la carga de manera homogénea. Aquí vemos los anclajes superiores, pues aquí tuvimos que inventar unas mesetas de grout para poder anclar el tirante al arco, ¿vale? Y al final pues se decidió la colocación pues, de tubos de 200 milímetros, ¿vale? Rellenos con grout para nivelarlo y poder anclar y tesar cada uno de los tirantes. Luego se procede al recrecido del tablero existente. Para ello pues, se hidrodemuele pues, unos pocos centímetros para dar continuidad al recrecido. Se colocan miles de conectores en el tablero y con esto pues, conseguimos darle al tablero mayor canto, ya que en los cálculos donde no cumplía esta parte de las mensuras del puente era acortante. Entonces se amplía el canto en las zonas próximas al voladizo y a las juntas. Y ya para terminar, pues se procede a la reposición de las aceras, barandillas, las barreras, pavimentación, la colocación de la junta, se repara superficialmente los arcos con picado y pintura y ya pues señalización y apertura al tráfico. En grandes rasgos, bueno, vas a explicar, Armando, en qué consistió la obra, ¿no? Se hizo ese proyecto pues, en velocidad de crucero. Sí, muy rápida. Porque conforme se ha ido haciendo la obra, también se ha ido a la vez, en paralelo, gestionando el proyecto definitivo, haciendo pues, propuestas técnicas constantes para ir definiendo todo sobre la marcha. Para ejecutar esos trabajos que hemos visto ahora en esos croquis, pues lo que se utilizan al final son unas técnicas que son poco habituales, como os he comentado antes, en obra civil, o que no las hacemos todos los días en obras ordinarias. Requiere de trabajos verticales, requiere una demolición, le hemos llamado demolición controlada, que no es una demolición ordinaria con martillo. Hemos utilizado una hidrodemolición, era la única solución que se podía utilizar, como veremos después cuando hablemos en detalle.
perforaciones de hormigón. Hemos utilizado unos encofrados a medida. El encofrado no es una técnica novedosa, es decir, lo utilizamos todos los días en la mayoría de obras, pero bueno, aquí los encofrados sí que tienen bastante miga. Encofrado y sobre todo, como veremos después, el desencofrado. También hemos utilizado unos equipos que son lo que se llaman pasarelas en negativo, son pasarelas para poder actuar en cota negativa, carros deslizantes y como hemos visto también, la colocación de los pasadores para unir los distintos tableros independientes, permitir que esos tableros dejen de ser independientes, ¿no? Y pasen a colaborar uno con el otro para minimizar esas cargas y sobre todo evitar el golpe de carga que hemos comentado anteriormente. También, bueno, comentar que para afrontar estos trabajos es una obra de este tipo. Hay que tener muy claro qué se va a hacer, cómo se va a hacer y qué se necesita para hacerlo. Hay que tener las ideas claras. Conviene perder tiempo inicialmente en pensar muy bien todo eso, ya que esas ideas claras son las que te permitirán llevar al éxito o al fracaso. Entonces, veremos con el tema del encofrado si no caemos en la cuenta de cómo desencoframos eso y dejamos una preinstalación para poder desencofrar previa, estaría allí colocado todavía. Es decir, que hay que tener muy claro todas las técnicas que vamos a utilizar, cómo lo vamos a hacer y demás. Y otra de las cosas que hay que pensar y es muy importante, sobre todo también, es el tema de seguridad de los trabajadores. Estamos haciendo una obra, riesgo de caída vertical importante, o sea, hay que ver de qué manera se trabaja. Lo primero que se nos ocurrió en este punto es, vamos a colocar una línea de vida en todo el arco. Luego, analizándolo, vimos que, bueno, cuando un trabajador suba al arco, ¿no? Se caiga, la línea de vida, bueno, sí, no se caerá al río, pero claro, al final el arco le genera un tobogán importante, ¿no? Que no es nada recomendable esa atracción. Por ello, al final lo que optamos es por instalar unos puntos de anclaje fijos en la vertical de cada péndola, donde tenía que subir a un trabajador a hacer las perforaciones para posteriormente pasar los tirantes. Entonces, poder acceder un trabajador mediante un doble arnés, subir con una cesta, anclarse y al menos estar siempre asegurado. Esta instalación al final tiene que hacer una empresa de trabajos verticales, que las hay especialistas, y hay que colocar cada uno de los anclajes, ensayar y certificar cada uno de ellos. Aquí sí que no podemos tener ningún tipo de riesgo de que nos vaya a fallar el anclaje y un trabajador, pues no, tengamos un accidente con las alturas con las que vamos a trabajar. Entonces se colocaron 72 anclajes a lo largo de los 6 arcos que conforman la estructura y bueno, se probaron y ensayaron cada uno de ellos. Para la demolición durante la obra, pues como ha comentado Albert, pues no podíamos plantear ninguna demolición de tablero ordinaria con martillos, por lo que esto supone, ¿no? De la transmisión de cargas a una estructura que no sabemos cómo está, ¿vale? Pues por eso lo vamos a llamar demolición controlada. Esta demolición, ¿vale? Pues al final no deja de ser pues cortar en trocitos el propio tablero, ¿vale? Para luego poder izarlos con una grúa, ¿vale? Dentro de esta demolición controlada pues se han usado ya no diversas técnicas, en realidad todas las técnicas que existen de demolición, ¿vale? Como es la demolición con corte con disco, con hilo de diamante y la perforación con corona, ¿vale? Pues todos los trozos que se van que se calculan pues son en función pues, de la carga que pueda levantar la propia grúa, ¿no? En función del peso y la propia localización de la grúa. En nuestro caso, pues la localización de la grúa era bastante lejana al puente, ya que en un puente que ya está dañado, pues no podíamos colocar el gran peso, ¿no? Que tiene la misma grúa, ¿vale? Hay que instalar en cada trozo un elemento que permita su izado, ¿vale? Para lo que se utilizará la perforación con corona, y en nuestro caso pues los levantábamos con unos pasadores en T, que veremos ahora en fotografías. El corte con disco, pues un tipo de demolición controlada,
¿vale? Pues no deja de ser un corte pues, con una especie de radial a lo bestia, ¿no? Sí que es verdad que necesita pues, una colocación para colocar una guía y que esté totalmente horizontal. Requiere de mucha agua, como cualquier tipo de corte, ¿no? Y un aporte pues, continuo de la misma. Y obviamente, pues, donde poder desaguar esa agua que genera el corte, ¿vale? Pues como comentar un dato curioso, pues los rendimientos de este tipo de corte, pues de 16 metros con un canto de 30 centímetros y de 20 metros al día de un canto de 20 centímetros. Como veis, pues son rendimientos bastante pequeños. Aquí vemos el ejemplo de la cortadora con el disco y su posteriorizado. El corte con hilo de diamante, pues se trata pues, el corte de hormigón por fricción de hilo de diamante pues, a gran velocidad. Esta técnica la utilizamos pues, para demoler las zonas con mayor canto, como podía ser pues, toda la jácena, que ya tenía 60 metros de canto, más el tablero, pues estábamos en casi 90 centímetros de canto, pues hubo que utilizar el corte con hilo de diamante y pues donde aparecieron los servicios con las canalizaciones del tablero, pues que con el disco pues no podíamos cortar. Pues las medidas de la técnica, pues como pasa en el resto de tipologías de demoliciones, pues eso, agua, un aporte continuo, donde echarla y sobre todo pues disponer de una entrada y salida del hilo en los extremos del corte, pues eso pues requiere un replanteo importante y una zona de anclaje de la máquina. Los rendimientos son muy bajitos, un corte con hilo pues tiene 3 metros cuadrados, te da un 3 metros cuadrados al día. Pues, como podéis imaginar, pues es un rendimiento muy, muy, muy bajo. Aquí veis un ejemplo, pues cortando junto al tirante, el tirante simétrico al roto, ¿vale? Un trozo de la jacera. Para demolerte en parte del tablero, aparte de esta demolición controlada, tuvimos que ir a una técnica que es la hidrodemolición. Para los que no la conozcáis, al final se trata de demoler el hormigón mediante chorros de agua a alta presión. Es como darle una carchera a la bestia y demolemos el hormigón. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Esta técnica se lleva el hormigón, pero el acero lo mantiene. Es decir, que al final nos permite vamos, salvar o tener vista sin afección la armadura del propio tablero que demolimos. Esto, como has visto en el esquema que comentó antes Armando, que estaba pintado en una zona verde, esta técnica se utiliza para demoler el tablero en la longitud de solape de armaduras de la nueva reconstrucción del tablero. Es decir, en el nuevo tablero hay que anclarlo al viejo, necesitamos sacar las armaduras, bueno, pues hidrodemolemos el hormigón y dejaremos las armaduras vistas para posterior conexión. Comentar que la hidrodemolición se puede hacer de dos maneras. Son dos equipos totalmente independientes, además, que es con robot y con lanza manual. Son equipos tanto humanos como mecánicos independientes. Al final, cuando te cobran el porte de la obra, si tienen que ir los dos, son dos portes, dos equipos totalmente independientes. En nuestro caso, lo hizo una empresa Hidrodem, profesionales hasta el final, y la verdad que nos asesoraron muy bien y fueron muy bien. Comentar qué requiere esta técnica, y además es un tema bastante importante. Requiere mucho espacio y cerca de la zona donde se va a ir a demoler. La bomba, el grupo de presión que utiliza tanto robot como lanza manual, para que hagáis una cuenta, luego haremos una foto, viene a ser del tamaño de una caseta de obra. Es un 6 por 2,5 que tiene que estar ahí cerca, y justo al lado va otro depósito de agua que hay que echar otros 6 metros, 6 por 3 de espacio, y tiene que estar cerca porque las mangueras, si lo ubicamos muy lejos de la zona de demolición, se pierde presión y no se puede trabajar.
Otro condicionante importante es que requiere mucha agua para poder hacer la demolición. Cuando digo mucha agua, es mucha agua. Necesitamos agua y además el condicionante de que sea agua limpia. Allí agua, estando encima de un río, teóricamente no deberíamos tener mucho problema, pero el agua del río, como tiene una pequeña parte de turbidez, no vale para poder utilizarla con estas máquinas. Tiene que ser agua limpia y que no emboce los inyectores. Entonces, necesitas tener una cometida de agua de boca con un buen diámetro. Lógicamente, se requiere también unas condiciones de desagüe de esa escorrentía. En nuestro caso no hay ningún problema, al final estamos encima de un puente en el río, pero bueno, para una obra, no sé, urbana, las condiciones de desagüe pueden ser bastante significativas si se tiene que hacer alguna hidrodemolición en alguna zona. Y luego, sobre todo, hay que tener muchísimo cuidado con las proyecciones que lanza el bicho. A 30 o 40 metros suelta unos chinazos considerables. Es decir, no puede haber nadie cerca del aparato porque salta las piezas. Para tener una idea de datos técnicos, la demolición con robot en condiciones normales, esto es muy variable, depende del tipo de hormigón, dureza, acceso y demás, pero bueno, por tener unos datos de orden de magnitud, con el robot se puede llegar a demoler unos 3 metros cúbicos día. El robot trabaja a una presión de 1000 bares y gasta 200 litros por minuto. Ahí va eso. Y luego la demolición con lanza manual, el rendimiento es muy pequeñito, con suerte llegaremos a 1 metro cúbico día con el equipo de trabajo. Trabaja a una presión de 1800 bares y aquí sí gasta un poquito menos de agua, gasta unos 25 litros minuto. Para que os hagáis una idea, aquí tenemos unas fotos. Arriba a la derecha veis el espacio que requiere. Lo primero que veis es el depósito de agua, tiene que estar lleno y continuamente llenándose mientras se está haciendo la hidrodemolición. La caseta gris que veis después, ahí eso es el grupo de presión, las bombas que alimentarán al aparato. Y lo que veis aquí, tanto funcionando como aparcado, es lo que llaman el robot. Al final es un pequeño cabezal que va sobre unas orugas, tiene 1 metro de anchura, tiene que tener acceso al frente de trabajo y lo que lleva adelante es bueno, una especie de una protección donde dentro va un difusor, que es lo que se mueve dentro de esa pequeña caja y va demoliendo el hormigón. Es bastante espectacular ver cómo trabaja. Aquí lo que vemos también, este es un trabajo que se hizo con la lanza manual. Tenemos la necesidad, cuando vamos a reconstruir el tablero de la alacena, el tirante que está bien, debemos tratar de recuperarlo. Pues claro, ¿cómo demolemos ese hormigón para recuperar el tirante sin dañarlo y, lógicamente, accediendo? Allí en el aire no podemos picar, no podemos utilizar ninguna técnica, pues utilizamos la hidrodemolición con lanza. Y aquí veis unas fotos del proceso, bueno, pues distintas fases del trabajo para sacar el tirante viejo. Demoler ese bloque nos costó una jornada larga. El rendimiento es muy pequeñito, pero funciona. Y aquí veis la foto ya del tirante totalmente limpio, en la foto de la derecha, ya preparado para dejarlo embebido con la reconstrucción del tablero. Eso se quedará embebido dentro de la alacena como estaba anteriormente. En la foto de la izquierda lo que vemos es una foto de un proceso del recrecido de tablero. En este caso es la junta del lado escatrón, que como verificamos por cálculo que le faltaba canto al tablero para el tema de cortante, tuvimos que hacer un recrecido en las zonas de la junta. Entonces, para hacer ese recrecido y poder conectar, como no puedes recrecer con poquito canto de hormigón, tuvimos que sacar las armaduras existentes listas, la armadura superior del tablero, para poder instalar unos conectores. En la foto están ya instalados y demás. Eso nos vino fenomenal la hidrodemolición. Hidrodemolimos la parte superficial del tablero, sacar la armadura para luego ya poder conectar y recrecer el tablero. Comentar que con esta técnica no podemos regular el
espesor de demolición. No puedo decir, voy a demoler 10 centímetros, eso no se puede hacer. El bicho saca la presión y se lleva todo lo que tiene por delante. Entonces, ¿cómo regulamos la profundidad? Simplemente ensayo-error y regulando la velocidad del robot. El robot va haciendo un avance y bueno, hacemos una prueba en algún rincón, vemos lo que tarda en bajar los centímetros que te interese y con esa prueba pues vamos moviendo en avance el robot para ir demoliendo lo que te interesa. Vale, la última técnica de demolición pues es la perforación de testigos. ¿Vale? Pues esta técnica la utilizamos tanto para poder extraer todos los bloques de hormigón del tablero para izarlos con la grúa, como todas las perforaciones que se hicieron en el arco y el tablero para el paso de los tirantes. ¿Vale? Bueno, destacar que pues, los rendimientos pues, de todas estas técnicas de demolición controlada pues, son muy pequeñitos, pues en el suelo 6 metros lineales al día, ¿vale? Para el diámetro utilizado de 132 y en altura pues, de 3-4 metros lineales al día, ¿vale? En nuestro caso, pues eso, comentar que esta actividad era la crítica en plazo, ya que se debían pues eso, organizar los equipos y medios de elevación, teniendo en cuenta que la obra dispone de 2 zonas inconexas y el solape con otras actividades. El arco, pues al ser circular, pues no ofrece ninguna plataforma de apoyo lisa, ni es igual en cada taladro, y para ello pues eso, diseñamos a medida un elemento de anclaje de la máquina que permitiera pues, hacer todas estas perforaciones de una manera pues, rápida y con garantías. Esto fue un replanteo difícil, ¿vale? Y se tuvo que replantear pues, de abajo de arriba para darle prioridad a la marca de la jacena interior. Aquí comentar pues, que el puente que todos vemos muy simétrico no lo es. No lo es ni en alzado, ni lo es en planta, ni es en perfil, ni de perfil. O sea, el arco supuestamente simétrico no lo son. No sabemos si por la ejecución del año 26, ¿no? Del hecho, pues no sé, a la ejecución del hormigonado pues se les movieron los encofrados, pero al final pues no es simétrico. Y de hecho nos pasó que la primera manera de replantear los taladros, pues bueno, cogemos topografía de las péndolas, las pasamos a la parte superior del arco, nos centramos en el arco y empezamos a taladrar. Claro, cuando empezamos a taladrar arriba con verticalidad, miramos dónde salimos abajo y de centro nada, casi nos comemos hasta la jacena. Entonces, con esa vertical, lo primero que hacemos es, lógicamente, echarle la culpa al subcontratista de ya no te ha quedado pero vertical, a ver qué hemos hecho, porque conseguir una verticalidad en esas perforaciones es bastante compleja, sobre todo porque nos encontramos la celosía interior. Y lo que pasa es que el arco se va, pero se va a una barbaridad. Sí, 20 centímetros se iba en muchos casos. En todo, o sea, no hay una línea que sea recta para la perpendicular en todo el puente. A la vista sí que queda estético y demás, no lo es. Entonces, la única manera que tuvimos de replantear el arco es tomar topografía por debajo del puente, con la complejidad que eso lleva, replantear las anchuras para que quedaran, digamos, simétricos respecto a la jacena inferior y de ahí pasar el punto arriba del arco y que quedaran donde debían de quedar con la verticalidad. Entonces, aparentemente sí lo parece, pero bueno, no está ni en el centro y cada uno tiene su forma, su medida y no sigue una línea recta. Pero bueno, al final lo que hay que garantizar es que el apoyo abajo funcione. Eso también fue complicado. Sí, nos fuimos adaptando péndola a péndola, como diría el Cholo. Luego el encofrado a medida, como he dicho Albert, pues otra actividad bastante crítica por la geometría del tablero y la principal complicación de la jacena que se quedaba descolgada en la parte inferior. Pues se plantean 3 barcos para formar el tablero completo, que tuvimos que montar en el exterior y luego transportarlos y colocarlos en su posición. Cada barco va suspendido en una estructura metálica, en unas HBs, que están hechas a medidas también para la ocasión. La colocación fue complicada debido al difícil acceso que presenta la estructura con todos sus pórticos, pero lo que fue más complicado fue el propio desencofrado,
ya que es la unidad más difícil de plantear y fue necesario en fase de diseño tener esta operación muy prevista. Y se dejaron unos huecos circulares en el propio tablero, que se pueden apreciar luego en alguna fotografía, que permitían pues, descolgarlo después de hormigonar y luego poder traerlo a la margen del río para poder cogerlos otra vez con la grúa y poder izarlos y sacarlos al tablero para desmontarlos. Aquí vemos pues parte de ese montaje, ¿no? Como podéis ver ahí la grúa entre las jácenas, las vigas y los arcos, pues el acceso es complicado y llevarlo a posición pues fue bastante complejo. Fueron momentos de estrés. De hecho, hay que pasar la grúa por dentro del puente, agarrar el gancho, llevarlo hasta el encofrado para que luego pendule, deslice y lo pongamos en posición. Porque la grúa girando nos toca siempre pues, al arco, a la jácena. Bueno, las propias vigas de donde se sustentan los encofrados, así. Los accesos con medios de elevación han sido muy, muy complicados. Aquí veis ya, pues, la fase del desencofrado. Y continuamos con la plataforma en sí, luego, para colocar las vigas que sujetan la jácena, ¿no? Con los tirantes, bueno, tenemos que acceder a cota negativa. Se llama negativo porque vamos a cota por debajo de cero, desde donde se instala el equipo. Bueno, pues tenemos que acceder de alguna manera. Desde abajo no se llega, así que todos los problemas, uniéndolo también a los del desencofrado, es que no hay acceso por la parte inferior, es decir, queda en mitad de una zona del azud del Ebro que tiene una anchura de agua muy grande, con lo cual no hay acceso, salvo que sea con barca, no hay acceso, además, a la vertical de la actuación. Con cesta no se llega, queda demasiado lejos y no se puede llegar. Y con trabajos verticales, pues, los tiros que se descuelgan y demás, pues tampoco se puede hacer, porque aparte de la verticalidad hay que hacer un pequeño desplazamiento en horizontal, que si bien podría llegar alguien, lo que no puede llegar es con una viga de 100 kilos y tener alguna reacción de alguna manera para poder ensartarla en un tirante y tesar. Hay que garantizar el acceso a la parte inferior de la jácena. Con todo ello, bueno, pues lo que proponemos es una plataforma. Existen varias en el mercado, hay empresas que tienen, hay poquitas, pero bueno, encontramos algunas empresas que tienen este tipo de plataformas, que al final es una plataforma que va sobre un camión en medidas variables y lo que hace es que descuelga, hace como una especie de inversa y permite acceder a la parte inferior de una estructura. Esto al final se contrata por jornadas, hay que pagarles la dieta, porte, retirada de equipo, desplazamiento transversal, y está todo tabulado, y va como, entre comillas, por administración, ¿no? Y bueno, pues buscamos un equipo que se pudiera adecuar a nuestra obra. Tiene muchos condicionantes el uso de una de estas plataformas. Para dimensionar qué equipo te puede llegar a valer, hay que tener en cuenta, en nuestro caso, la altura del arco, es decir, tiene que caber la plataforma por debajo del arco. Nos condiciona la anchura entre péndolas, es decir, tenemos que pasar por entre la altura del arco y las distintas péndolas que tiene el puente, con lo cual nos limita anchuras y alturas de pasarela. Hay que calcular el peso máximo que admite la estructura rota, que te lo dice el calculista, es decir, no podemos tener un camión muy grande porque excederíamos la carga que nos limita el calculista para poder meter encima del tablero. También condiciona la carga en punta, y al final nuestro acceso al final, que será el límite de la pasarela, pues tienen que poder llegar 2 personas, una viga de 100 kilos, pues estamos hablando de tener con cierta garantía unos 350 kilos en punta de la pasarela. Entonces hay que dimensionar un equipo que permita tener esa carga en punta. Y lógicamente también tiene que librar la altura de la barandilla perimetral, así como la distancia desde el borde de la calzada a la barandilla. En nuestro caso, como tenemos las péndolas, el camión no puede arrimarse a la barandilla. Nosotros estamos ubicados en la zona de calzada y tiene que librar en cota horizontal todo el borde de calzada. Después de todo
de todos estos handicaps, encontramos una empresa de Portugal que tenía una plataforma que se adecuaba perfectamente a nuestra estructura. Aquí veis un detalle de unos datos de las pasarelas y veis una foto de unos equipos. Es decir, al final esto es una estructura que va plegada sobre el camión, se despliega, baja, entonces tienes un acceso vertical, tipo un acceso 7 y una escalera interior, y luego en horizontal despliega una pasarela telescópica, creo que llegaba hasta 15 metros, si no recuerdo mal, 12 metros, y además rota, es decir, una maravilla, para trabajar por abajo, una maravilla. La carga en punta con la plataforma estirada eran de 400 kilos y bueno, llegan a caber hasta 6 personas. Bueno, pues hemos conseguido encontrar el equipo. En Portugal, en España los que habían ninguna se nos adecuaba a nuestras condiciones de contorno. Con ello ya, pues bueno, nos ponemos a trabajar, cómo la ponemos, dónde instalamos. Aquí veis un croquis hecho a mano a escala de las ubicaciones del camión, desde donde lanzamos plataforma, cómo actuamos, posiciones, todo analizado, todo perfecto. Entonces, bueno, pues nos vamos a ello y error, problema, como en todas las obras, tenemos una pasarela maravillosa que nos encaja en nuestras condiciones de contorno, cabe el camión plegado, cabe la pasarela desplegada, pero justo en el movimiento de despliegue de esa pasarela, el camión la saca lateralmente y hay una posición donde no cabe. No cabe. Pega a los arcos, no hay forma humana de poder hacer ese movimiento de despliegue de plataforma. Con lo cual, en mitad de la obra, todo organizado, contratado, el portugués por ahí dando vueltas. Nada, crisis. Tenemos ahí el momento de pánico de, ostras, ¿ya qué hacemos para poder llegar abajo? Entonces, bueno, pues las cosas pasan. Superada la crisis, bueno, pues nos ocurrió la idea de tener, bueno, ya no queda mucha más altura. Tuvimos que ir a utilizar un carro deslizante. Al final no deja esto, al final es bueno, pues un andamio en forma de C, es decir, la misma instalación que tenía la plataforma en negativo, pero fija, en forma de un andamio, en forma de C, llega para abajo, se dimensiona para nuestra estructura, con las cargas, se calcula, se dimensiona, y lo que lleva, digamos, es unas ruedas que permiten el movimiento longitudinal del tablero y lo movemos mediante unos trácteles. Hay que tirar algunos trácteles para poder hacer ese desplazamiento longitudinal. Utilizamos dos, uno para cada lado, porque ya el plazo empezaba a llamar a la puerta, entonces no podemos ir montando y desmontando cada vez ese andamio, entonces utilizamos dos carros, aguas arriba y aguas abajo del tablero. Y bueno, aquí vemos unas fotos de utilizado. Al final es una estructura que es estable a peso, se calcula a peso, lleva unos contrapesos arriba. ¿A medida? Sí, con las condiciones que tiene que salvar. Aquí un condicionante muy grande que nos complicó mucho la vida es que, lógicamente, aquí sí que tiene que andar por la acera. Entonces, en las zonas donde el arco cruza el tablero, la anchura de paso era muy pequeñita. Creo que no llegaba al metro, eran 90 y tantos centímetros en el arco más pequeño. Entonces, claro, ese apoyo es muy pequeñito, con lo cual hay que contrapesarlo muy bien y te limita mucho la carga en punta y las demás operaciones que se tienen que hacer para montar luego y pesar las vigas. Comentario que el dimensionamiento, un detalle que tenemos en cuenta, bueno, no caemos nadie, pero fue importante, fueron las ruedas. Inicialmente, que nos la calculó, pues bueno, vinieron con unas ruedas pequeñitas, pero cuando empezamos a tirar del peso partían las ruedas. Entonces tuvimos que cambiar las ruedas y poner unas ruedas en condiciones, unas ruedas más grandes que bueno, ya no dieron problemas y funcionaron bien. Luego, bueno, pasamos a la colocación de los pasadores, que ya hemos dicho también ya varias veces, ¿no? Pues algo importante para poder transmitir
esas cargas verticales y transversales, ¿vale? Pues los pasadores son elementos metálicos que transmiten estas cargas verticales y transversales y permiten el movimiento longitudinal como pasaba ya antes con las propias bocas de lobo, ¿vale? Se suelen usar pues, las juntas de dilatación de los as de hormigón. Aquí vamos a ver la foto con los pasadores colocados, con una zona de la junta hormigonada pendiente de hormigonar la parte del propio pasador. Al final, pues hay resina dentro del propio pasador y que permite ese movimiento longitudinal y transmite pues, los esfuerzos verticales y transversales. Y ya para acabar, pues ya con todas las actuaciones ya de acabado, ¿vale? Pues procedemos a la pintura de los arcos, ya que el tratamiento de pintura y mortero aplicado en la anterior restauración pues estaba algo dañado y despegado, sobre todo con los trabajos de perforación, con la gran cantidad de agua necesaria para todos los cortes que hemos ido explicando, pues este agua pues ha ido circulando y fue circulando por las fisuras entre el mortero y el arco original, lo que lo iba despegando pues todavía más, ¿no? Tras el picado de la superficie dañada y la preparación de la superficie para posterior reparación con mortero, pues se aplicó un tratamiento superficial y bueno, al final pues se pintó todos los arcos del puente. También actuamos en las correas de acero, como podéis ver en las fotos, pues están algo oxidadas y dañadas y se repararon. Y ya vamos al reportaje fotográfico general. Bueno, aquí hemos puesto el cartel informativo inaugural, ¿no? que preparó la edición facultativa para la inauguración, para que lo tengáis en la diapositiva, donde bueno, recogen los datos más destacados de presupuestos, detalles de proyecto y fotografías de la obra realizada, ¿no? Aquí, lo que como os comentado antes, tuvimos que diseñar una pasarela a medida para poder cruzar de un lado a otro los trabajadores. Es una pasarela de 9 metros de longitud y bueno, pues aquí como había mucha presión vecinal, pues al final utilizamos la pasarela con esa doble función para trabajadores y para vecinos. Entonces abríamos la obra al paso de gente, pues bueno, pues a primera hora, a la parada de comida y al final. Entonces la gente se dejaba los coches del otro lado del tablero, venían andando desde el pueblo, cruzaban y ya pues iban al campo y a hacer sus labores y gestiones. Entonces, dentro de lo que cabe, la gente al final pudo también utilizar la estructura con algunas condiciones. Estas son fotos de la demolición de los bloques, se ve cómo se va avanzando y la demolición controlada. Aquí comentar sobre todo la dificultad de acceso con cualquier medio auxiliar, es decir, dimensionar la grúa desde donde la podemos implantar hasta donde puede llegar para pescar un bloque de hormigón. Pues bueno, pues había que hacer un poco de magia. Es decir, tenemos el arco sube, altura variable, anchura, jácenas, no puedes hacer por el lado. Es decir, al final los accesos fueron bastante complejos, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta para calcular el tonelaje de las grúas y todo lo demás. Aquí, como a modo de curiosidad y detalle, pues bueno, pues se ve una foto con el corte de la jacena. Vemos la armadura de la estructura. Sí, destacar que en todos los cortes, la verdad que la armadura estaba en bastante buen estado. Para los años que llevaba, la armadura existente estaba bastante bien, todo de hierro dulce. Está perfecta. Fundamental para hacer una obra de este tipo, tener un encargado top. En este caso, John, una maravilla. Y sobre todo humor y hacer un buen equipo de trabajo en contrata principal, subcontratas, tener que vayan todos a uno a hacer equipo y remar todos a una misma dirección. Bueno, aquí se ve una foto de los barcos empojados, se montaron fuera, se llevaron, y a la derecha lo que veis es la operación de desencofrado. Es decir, al final instalamos unos trácteles para poder desencofrar y ya cuando bajaban a la del río, pues intentamos lanzar con una cesta y demás un gancho para poder pescarlos y la misma operación que hicimos en el montaje, pendularlos para acercarlos a la orilla.
Les llamamos barcos porque tenían todos los números de llegar de llegar a flotar. Entonces, bueno, la operación fue compleja. Importante que los trabajadores, sobre todo, pues, no tengan miedo. Podemos poner todos los EPIs, líneas de vida, anclajes y demás, pero el valor o viene con la persona o eso no lo podemos poner. Porque siempre en este tipo de obras hay momentos puntuales. Aquí le vamos colocando el hilo para poder cortar el voladizo de la Jacena, donde hay que acceder a sitios que, bueno, pues hay que valer para entrar. Y luego no se puede tener vértigo. Vemos también aquí otra foto de otra toma del robot de la hidrodemolición, toma desde la pasarela. Veis cómo deja la armadura, la armadura la deja, bueno, vista, la armadura no se la lleva y va rompiendo las piedras de hormigón. Y luego, como curiosidad, la estructura original está armada con hierro dulce. Entonces, para unirlo con nuestra ferralla B500S, bueno, lo que se hicieron es unos ensayos de soldabilidad. Vimos a ver si el hierro dulce permitía ser soldado, vimos que sí. Tomamos una muestra, lo vimos y las uniones y solapes ante dos tipologías distintas de acero se optó por hacerlas soldadas. Curioso, lo del hierro dulce y sobre todo el estado en que estaba. Aquí veis una foto de la hormigona del tablero donde se aprecia bien la estructura de la que digamos, está suspendida los barcos de encofrado. Aquí veis los tubitos, esos tubitos de PVC que están embebidos en hormigón. Eso es el sistema que preparamos para luego poder desencofrar. Las vainas de desencofrar. Hay unas vainas y por ahí se bajaron los tracteles para poder desencofrar el tablero. Una foto de la parte inferior de la estructura, con todas las vigas ya colocadas y demás. Voy un poco de prisa porque al final del tiempo creo que vamos ya un poquito más justo. Bueno, aquí hay una foto donde vemos cómo estamos colocando los tirantes. Hay que comentar, los tirantes al final tienen una operación de pesado para que tengan carga. Se decidió que, aunque los tirantes pueden soportar la estructura por sí solos, en caso de que fallaran los tirantes antiguos, se decidió de que siguieran funcionando los antiguos. Y eso se regula con la tensión del tirante. Entonces se tesaron a una carga para que colaboraran con la tensión del propietario antiguo, pero que el tirante que funciona realmente es el antiguo. Esto lo único que hacen es minorarle un poquito la carga. Bueno, y en caso, lógicamente, que tenga una deformación, es decir, tuvieran algún problema de tirante y deformara, entrarían en carga y entonces trabajarían los nuevos. Pero actualmente están trabajando en mayor porcentaje todavía los antiguos. Una foto de la reposición que cuenta antes Armando, es decir, pues hay que reponer las aceras, en este caso de hormigón lavado, hay que reponer las impostas, las barandillas. Y la barandilla. Aquí lo más difícil es encontrar el modelo de imposta más similar o igual al que se colocó en su día, que bueno, como no utilizaron un modelo demasiado extraño, pues la verdad que se encontró un modelo prácticamente idéntico. Y ya fotos del asfaltado del nuevo tablero. Comentar que ya que se asfaltó, pues se optó por colocar nuevas juntas, en este caso armadas. Anteriormente había junta elástica y ahora pues, bueno, se han colocado unas juntas armadas, que es lo que procede. Y luego, pues bueno, comentar que bueno, que se hace efectivo ese lema, ¿no? De que se dice lo que pasa en la obra se queda en la obra. Pues aquí lo vamos a hacer público. A veces si trabajas en el río toca pescar. Un tirante al final deslizó y se nos clavó en el río y tuvimos que echar de ingenio. El encargado le robó la barca hinchable al hijo y se tuvo que ir a la pesca de la jacena. Perdón, de la jacena, del tirante, de la pértiga. Tuvimos la fortuna que la pértiga se quedó en vertical y se pudo rescatar. Pues si hubiera caído, si hubiera ido al fondo, pues hubiera que haber encargado otra. Como están hechas a medida, si venían de Inglaterra, el plazo ya se nos hubiera ido al garete. Pero bueno, solo se nos cayó una,
Pero bueno, el porcentaje no, Y se no, recuperó. eso es, no deja de ser bueno, ¿eh? Pero bueno, hay que tirar ingenio. Y bueno, y al final, el 21 de septiembre de 2020, se procede a la apertura ya de la estructura reparada, terminada. Acabamos en plazo, que no siempre se puede decir. Sino como la charla. Efectivamente. Y aquí, bueno, pues en el acto de inauguración, el consejero de vertebración del territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Oro, descubrió una placa con un relato de un poema de Octavio Paz que está instalada en uno de los arcos. Y bueno, y con esta bonita foto del puente terminado, damos por concluida la charla. Agradecemos vuestra asistencia e interés. Y bueno, pues sí, quedamos abiertos a cualquier tipo de pregunta, duda que tengáis para poder resolver.